sobre la capacidad de obrar y de decidir, y sobre la tutela, la curatela y la incapacitación legal de una persona. La parálisis cerebral y la plena capacidad de obrar y de decidir son términos perfectamente compatibles en muchos casos. Uno de los temas que más me gustaron e interesaron en la Facultad de Derecho, fueron los derechos de las personas, y más concretamente el concepto de capacidad de obrar y el de incapacitación legal de las personas. La profesora de Derecho Civil nos explicaba que, una persona con plena capacidad de obrar y de decidir, es aquella que siendo mayor de edad ya puede decidir sobre su vida personal y patrimonialmente, decidir y decir lo que quiere hacer y lo que no, y sobre el modo hacerlo, siendo consciente también de sus actos y de las consecuencias de los mismos. La persona debe demostrar que es consciente de sus actos, ya sea a través de la comunicación oral o por escrito, pues son los medios de comunicación más comunes que tenemos las personas. Y hablamos de una incapacitación legal solo cuando la persona tiene una discapacidad psíquica o mental grave, la cual le impide entender lo que hace y sus consecuencias, o también en los casos de discapacidades físicas muy severas donde la persona no puede de ninguna forma expresarse ni demostrar su entendimiento, es decir, demostrar su saber y entender, sobre sus propios actos. Por ejemplo, incapacitada sería una persona con un retraso mental importante, o también una persona sorda y muda que no sepa leer ni escribir, y que por lo tanto no pueda comunicarse ni demostrar su voluntad y su entendimiento. En estos casos es el juez, y solo el juez, basándose en informes médicos y psicológicos, y tras observar directamente a la persona, el juez es el único quien puede declarar la incapacitación legal de esa persona a través de una sentencia firme, y nombrarle un tutor para que la represente legalmente en todo y para que vele por su bienestar personal e intereses económicos, como si se tratara de un niño que necesita la protección y el cuidado de sus padres. No obstante, la incapacitación también se puede revocar y anular si la persona se recupera, o si encuentra un modo fehaciente de comunicación para poder demostrar su entendimiento y expresar su voluntad. Además de la tutela, también existe la figura de la curatela, y en este caso solo se ejerce un control o apoyo puntual a la persona, la cual, por razón de discapacidad o por tener ciertas adicciones y problemas de conducta necesitan ese apoyo y esa supervisión para realizar ciertos actos de carácter económico, pero en general, ya no se le representa ni se le sustituye a la persona como si fuera un niño, sino que, ésta mantiene su capacidad de obrar y de decidir en los demás ámbitos su vida. Recuerdo especialmente que la profesora hizo un especial hincapié en el hecho de que, las personas con discapacidad física no significa necesariamente que sean incapaces legalmente, pues a pesar de las limitaciones físicas, también pueden pensar y decidir sobre su vida y sus bienes igual que cualquier otra persona. Eso sí, deben poder expresarse y demostrar su entendimiento, ya sea de forma oral, por escrito o a través de algún medio de comunicación alternativo y que sea homologado y fehaciente, que permita al sujeto expresar su voluntad y demostrar sus plenas facultades cognitivas como cualquier otra persona adulta. Todo esto me pareció una lección muy interesante, sobre todo trasladándolo a las personas con parálisis cerebral como yo, y que tenemos dificultades para hablar y para comunicarnos de forma fluida. Mucha gente adopta actitudes paternalistas cuando nos oyen hablar y no nos entienden, y nos confunden con otro tipo de discapacidades que nada tienen que ver con nuestra situación real. Se producen infinitas reacciones adversas de la sociedad, y cuanto más nerviosos nos pongamos menos se nos entiende al hablar. Incluso los médicos confunden la PC con una sordera o con un retraso mental, pero en mi caso, cuando digo que tengo estudios superiores, la cara del médico hacia mí cambia y sufre una espectacular metamorfosis, y su trato conmigo ya cambia radicalmente, y automáticamente me convierto en una persona inteligente y normal a ojos del presunto profesional. Ante estas situaciones tan absurdas, y al margen del nivel de estudios de cada persona, creo que lo importante es saber mantener la calma. Debemos ser más inteligentes que ellos y saber usar palabras que nos resulten fáciles de pronunciar o utilizar el poder de convicción que tiene la escritura para poder expresarnos allí donde vayamos, usando los típicos tableros de letras, los comunicadores de voz, o incluso usar las nuevas tecnologías como son el WhatsApp o el bloc de notas de los móviles y las tablets. La cuestión es, dejar claro que el hecho de tener parálisis cerebral o cierta dificultad en el habla no significa necesariamente ser retrasado ni estar incapacitado legalmente.
Para ello, la escritura y las letras deben ser nuestras íntimas amigas y aliadas en la causa, y de esta forma poder alzar nuestra voz alto y claro, igual que cualquier otra persona.